I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your Prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Don't miss Blinds.com's year-end blowout sale, happening right now. Save up to 50% site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions may apply. Imagina tener el poder de mover el cielo con tus palabras. ¿Suena lejano o imposible? De hecho, eso es exactamente lo que ocurre cuando oramos una oración poderosa. Pero, ¿cuál es el secreto para que nuestras oraciones lleguen realmente al corazón de Dios y traigan respuestas que transformen vidas? Hoy vamos a descubrir juntos los secretos de una oración que no solo es escuchada, sino que también mueve el cielo. Prepárate para un viaje espiritual que cambiará tu forma de conectar con Dios. Antes de continuar, por favor, comprueba que ya estás suscrito al canal. Estar suscrito al canal hará que no te pierdas ningún video. Y esto es muy importante para que sigas escuchando la palabra de Dios. Alabado sea Dios por hacer esto. Ahora continuamos. ¿Te has parado a pensar alguna vez lo grandioso que es poder hablar directamente con el Creador del universo? A veces estamos tan acostumbrados a orar que olvidamos lo increíble que es este privilegio. La oración no es un simple monólogo en el que lanzamos al viento nuestras peticiones y preocupaciones. No, es un diálogo íntimo con Dios, el Señor de todo. Imagínate, puedes en cualquier momento del día elevar tus palabras y ser escuchado por Dios mismo. Es como si tuvieras línea directa con el Rey de Reyes, y Él siempre está dispuesto a escuchar lo que tienes que decir. Pero, ¿sabes qué es aún más impresionante? La oración no es solo un grito de auxilio en tiempos de desesperación. Es mucho más que eso. Es una forma de conectar con el corazón de Dios, comprender sus planes para nosotros, fortalecer nuestra fe y encontrar la paz en medio de las tormentas de la vida. En la Biblia encontramos muchos ejemplos del poder de la oración. Uno de los que más me conmueven es el de Daniel. Se acostumbró a orar 3 veces al día, incluso cuando su vida corría peligro. ¿Recuerdas la historia? Daniel sabía que orar podía llevarlo al foso de los leones, pero no renunció a esta conexión con Dios. La oración era tan esencial en su vida que ni siquiera la amenaza de muerte lo detuvo. ¿Y cuál fue el resultado? Dios no solo lo protegió de los leones, sino que también lo honró, mostrando a todos cuán poderoso es el Dios que responde a las oraciones de los justos. Daniel 6. Esto me hace preguntarme, ¿le damos a la oración la misma importancia que le dio Daniel? A menudo oramos de forma automática, como si se tratara de un elemento más de nuestra lista de tareas diarias. Pero, al igual que Daniel, debemos darnos cuenta de que la oración es la clave para afrontar con fe y valentía las situaciones más difíciles de la vida. Cuando oramos sinceramente, ocurre algo sobrenatural. Dios nos escucha y, lo que es más, actúa.
Otro ejemplo maravilloso de lo poderosa que es la oración está en la vida de Elías. ¿Conoces esa famosa historia en la que oró para que no lloviera y los cielos se cerraron durante 3 años y medio? Sí, solo una oración. Y luego, cuando llegó el momento, volvió a orar y Dios envió la lluvia sobre la tierra. 1 Reyes 17-18. Esto nos demuestra que incluso en situaciones que parecen fuera de control, la oración tiene el poder de mover cielo y tierra. Dios escuchó la oración de Elías porque estaba alineado con la voluntad de Dios. Esto no significa que Elías fuera perfecto, pero comprendió la importancia de buscar a Dios en la oración antes que cualquier otra cosa. Ahora, piensa conmigo, si Daniel, Elías y tantos otros personajes bíblicos experimentaron milagros tan grandes a través de la oración, ¿por qué a veces sentimos que nuestras oraciones no marcan la diferencia? Quizás sea porque, sin darnos cuenta, nos hemos distanciado de la esencia de la oración. En lugar de verla como un privilegio, la tratamos como una obligación. ¿Has orado alguna vez y has sentido que tus palabras no llegan al techo? Es como si hablaras solo. Sé que esto puede ser frustrante, pero la clave está en volver a lo básico. Reconocer que la oración es una oportunidad increíble para hablar con Dios, abrir tu corazón y estar en su presencia. Y Dios promete escuchar cada palabra. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 4:6-7 que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Como ves, no se trata solo de pedir, sino también de reconocer la paz que llega cuando sabemos que Dios tiene el control. Y hablando de orar, ¿te has parado a pensar alguna vez en el ejemplo de Jesús? A pesar de ser el Hijo de Dios, oraba constantemente. En varios momentos de su vida se retiró a orar. Quizá el momento más impactante fue en el huerto de Getsemaní. Jesús sabía que estaba a punto de enfrentarse a la cruz, a un sufrimiento inimaginable. ¿Y qué hizo? Rezó. Pero no fue una oración cualquiera. Fue una oración tan intensa, tan llena de emoción, que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas 22:44. Y aunque sabía que la respuesta de Dios sería difícil, el Padre no le quitaría el cáliz del sufrimiento, su oración le fortaleció para seguir adelante. ¿Qué nos enseña esto? Que la oración no solo nos conecta con Dios, sino que nos da la fuerza que necesitamos para afrontar los retos más difíciles de la vida. Al igual que Jesús, podemos acercarnos a Dios en cualquier situación, ya sea para dar gracias, para pedir o simplemente para desahogarnos. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? No importa cómo te sientas, Dios siempre te escucha. Ninguna oración es demasiado pequeña o demasiado grande para Él. Aunque sientas que no tienes las palabras adecuadas, Dios ve tu corazón. Romanos 8:26. Nos recuerda que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Él comprende incluso los gemidos más profundos de nuestra alma. ¿No es maravilloso? Nunca estás solo en tus oraciones. La oración es nuestra arma más poderosa contra el desánimo, el miedo y la duda. En tiempos de incertidumbre como la pandemia o las crisis personales, ¿cuántas veces encontramos fuerzas en la oración? Y estas oraciones no tienen por qué ser largas ni elaboradas. Basta con que sean sinceras, que salgan del corazón, como la oración de Ana. Ella, que tanto anhelaba tener un hijo, rezó tan intensamente que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pero Dios escuchó su clamor y le dio a Samuel, 1 Samuel 1. Ahora párate un momento a pensar, ¿cuándo fue la última vez que oraste con la misma intensidad y sinceridad? La oración de Ana nos enseña que, incluso cuando todo parece imposible,
Dios es capaz de obrar milagros a través de nuestra fe y nuestra oración. Así que la próxima vez que reces, recuerda que estás ante el Creador del universo. Él te escucha, y más que eso, Él quiere responder. Haz que la oración sea esencial en tu vida, como lo hicieron Daniel, Elías, Ana y tantos otros. No dejes que el ajetreo de la vida cotidiana convierta la oración en un ritual mecánico. Vuelve a lo básico. Habla con Dios, abre tu corazón, entrega tus preocupaciones y expectativas. Él te está esperando. Antes de continuar, escribe en los comentarios: una oración poderosa mueve el cielo. Gloria a Dios por esta verdad. Al hacerlo, estarás ayudando a que este video llegue a más personas, y muchas vidas serán transformadas por el poder de la oración. Ahora, continuamos. Ahora que hemos hablado de la importancia de la oración, necesitamos comprender un aspecto fundamental que a menudo olvidamos: alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Quizá te hayas preguntado alguna vez por qué algunas oraciones no parecen tener respuesta. A veces oramos tan fervientemente, pero la respuesta de Dios parece distante o incluso inexistente, y eso puede ser frustrante, ¿verdad? Bueno, una de las razones por las que esto sucede es porque a menudo estamos orando fuera de la voluntad de Dios. Ahora estarás pensando: ¿pero qué quieres decir? ¿No debería pedirle a Dios lo que hay en mi corazón? Sí, claro que puedes. Dios quiere que le presentemos nuestras peticiones, pero aquí está el secreto. El verdadero poder de la oración reside en pedir según la voluntad de Dios. ¿Recuerdas a Jesús en el huerto de Getsemaní? Estaba a punto de enfrentarse a la cruz y, como era humano, rezó para que, si era posible, ese sufrimiento le fuera quitado. Pero hizo algo que es crucial que comprendamos. En medio de su oración dijo: «Pero no hagas mi voluntad, sino la tuya». Mateo 26:39. Jesús entregó su voluntad a las manos del Padre, confiando en que el plan de Dios era perfecto, aunque implicara dolor y sacrificio. Este es un claro ejemplo de cómo nuestras oraciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios. Ahora bien, esto no significa que no podamos pedir a Dios lo que queremos. Al contrario, la Biblia nos anima a pedir, a llamar y a buscar, Mateo 7:7-8. Pero al mismo tiempo, debemos estar siempre dispuestos a someter nuestros deseos al plan perfecto de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Permítanme darles un ejemplo práctico. ¿Has orado alguna vez por algo que en tu mente parecía lo mejor del mundo, pero luego, con el tiempo, te has dado cuenta de que Dios tenía preparado algo mucho mejor? Es como cuando un niño pide a sus padres algo que parece bueno en el momento, como un dulce antes de cenar, pero los padres, en su sabiduría, saben que no será bueno para él a largo plazo. Le niegan el dulce, no porque no quieran al niño, sino porque saben que una comida nutritiva será mucho mejor. Dios actúa de manera similar con nosotros. A veces pedimos cosas que nos parecen buenas a nuestros ojos, pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe que nos espera algo diferente o incluso mejor. La Biblia nos enseña que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Esto significa que cuando nuestras oraciones están en sintonía con lo que Dios quiere para nosotros, podemos estar seguros de que Él nos escucha y responderá. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Es una pregunta importante y la respuesta está en las Escrituras. La palabra de Dios es la revelación de su voluntad. Cuando pasamos tiempo meditando en la Biblia y buscando entender sus mandamientos, empezamos a alinear nuestros pensamientos y deseos con el corazón de Dios. Looking for ways to keep the kids entertained while traveling? Netflix Games lets them jump into fun, creative adventures at no extra cost.
Everything's unlocked with your Netflix membership. From Paw Patrol Academy and Lego Duplo World to Barbie color creations and World of Peppa Pig, there's something for every little explorer. And you don't need Wi-Fi. Kids can play anytime, anywhere. Visit netflixfamily.com/travel tips for all your kids' holiday entertainment. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify, spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. ¿Quieres un ejemplo bíblico de alguien que oró al margen de la voluntad de Dios? Piensa en el profeta Jonás. Dios le había encomendado una misión, ir a la ciudad de Nínive y predicar el arrepentimiento. Pero Jonás no quería ir. Sabía que Dios, en su misericordia, podía perdonar al pueblo de Nínive y no creía que se lo merecieran. Así que Jonás intentó huir de la voluntad de Dios. Sabemos lo que sucedió después. Una gran tormenta, un pez gigante y 3 días en el vientre de ese pez, hasta que Jonás finalmente se sometió a la voluntad de Dios. Jonás 1-3. Al final, la voluntad de Dios prevaleció y Nínive se arrepintió. Esta historia nos enseña que, incluso cuando intentamos apartarnos de la voluntad de Dios, Él siempre tiene un plan mayor que al final se realizará, ya sea con nosotros o con otra persona. Otro poderoso ejemplo está en la vida de Abraham. Dios le había prometido que le haría padre de una gran nación, pero el cumplimiento de esta promesa parecía tardar mucho tiempo. Abraham y Sara eran ya ancianos y no tenían hijos. En un momento de impaciencia, intentaron ayudar a Dios haciendo que Abraham tuviera un hijo con Agar, la criada de Sara. De esta relación nació Ismael, pero no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac, que nació en el tiempo perfecto de Dios. Génesis 16:21. Esta historia nos muestra que cuando intentamos seguir nuestros propios planes, al margen de la voluntad de Dios, creamos complicaciones innecesarias. Pero cuando esperamos en el Señor y confiamos en su tiempo, experimentamos el perfecto cumplimiento de sus promesas. Alinearse con la voluntad de Dios requiere paciencia y confianza. En Eclesiastés 3:1 aprendemos que hay un tiempo para cada cosa y una ocasión para cada propósito bajo el cielo. Quizá llevas mucho tiempo orando por algo y no entiendes por qué Dios no te ha respondido todavía. Puede ser que su tiempo aún no haya llegado. Dios no se está demorando, no se ha olvidado de ti. Él está trabajando entre bastidores, preparando algo mucho más grande de lo que puedas imaginar. Y cuando se cumpla su voluntad, verás que la espera ha merecido la pena. Sé que no es fácil. A veces esperar la voluntad de Dios puede ser doloroso. Queremos respuestas rápidas, queremos ver nuestros problemas resueltos inmediatamente. Pero confiar en la voluntad de Dios es reconocer que Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte de la situación. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios hace todas las cosas para el bien de los que le aman, para aquellos que han sido llamados según su propósito. Incluso cuando no entendemos lo que ocurre, podemos estar seguros de que Dios obra para nuestro bien. Un último ejemplo que me gustaría compartir es el del apóstol Pablo. Oró varias veces pidiendo a Dios que le quitara una espina en la carne, una dificultad o sufrimiento específico que estaba afrontando.
Pablo creía que sin esta espina podría ser más eficaz en el ministerio. Sin embargo, Dios respondió de una manera que Pablo no esperaba. No le quitó la espina, sino que le dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. En lugar de darle a Pablo lo que quería, Dios le dio algo mejor: la fuerza para soportar la prueba y la seguridad de que su gracia sería suficiente. Esta respuesta estaba totalmente en consonancia con la voluntad de Dios para la vida de Pablo. Y Pablo aprendió a alegrarse incluso en sus debilidades, porque comprendió que al final la voluntad de Dios era perfecta. Entonces, ¿cómo podemos alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios? En primer lugar, necesitamos conocer su palabra. Cuanto más leamos la Biblia, más entenderemos el corazón de Dios. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a someter nuestros deseos a su soberanía, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y, por último, tenemos que aprender a esperar el momento oportuno de Dios, sabiendo que Él siempre actúa con sabiduría y amor. Habla con Dios sinceramente, derrama tu corazón, pero siempre con la voluntad de decir: «Señor, que se haga tu voluntad, no la mía». Esta es la clave de una oración poderosa y eficaz. Después de todo, ¿quién mejor para guiar nuestra vida que el Creador mismo, que conoce el principio, el medio y el fin de todas las cosas? Y recuerda, Dios siempre está escuchando, y cuando tus oraciones están alineadas con su voluntad, puedes estar seguro de que, en el momento oportuno, responderá de forma contundente. Cuando hablamos de oración, hay algo que nunca puede faltar: la fe. Y la fe es realmente el corazón de la oración. Es lo que da vida a nuestras palabras y transforma lo que sería solo una conversación con Dios en una poderosa conexión. Sin fe, orar sería como plantar una semilla sin creer que brotará. Incluso puedes plantarla, pero si no crees que algo crecerá de ella, lo cierto es que no habrá fruto. La Biblia es muy clara al respecto. En Hebreos 11:6 dice: «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan». No sé si alguna vez te has parado a pensar en este pasaje, pero nos enseña algo fundamental. Cuando te acercas a Dios, no solo necesitas creer que te escucha, sino también que te responderá. Y ahí es donde entra en juego la fe. Es esa confianza inquebrantable en que, aunque las circunstancias digan lo contrario, Dios está obrando a nuestro favor. Si pensamos en ejemplos bíblicos, uno de los más inspiradores es el de Abraham. Me gusta recordar la historia de Abraham porque es una verdadera lección de fe. Dios le prometió que haría de su descendencia una gran nación. Pero había un pequeño detalle. Él y su mujer, Sara, eran ya muy ancianos y no tenían hijos. Imagínate la frustración. ¿Cuántas veces te has sentido así, esperando algo que parecía imposible? Abraham tenía motivos para dudar, pero decidió creer. Romanos 4:20-21 nos dice que Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¡Qué increíble! Abraham no solo creyó, sino que estaba plenamente convencido. Eso es fe. Incluso cuando todos los hechos decían lo contrario, sabía que Dios tenía el poder de cumplir su promesa. Y Dios lo hizo. Sara dio a luz a Isaac, y ya conocemos el resto de la historia. Abraham se convirtió en el padre de una gran nación. Pero es importante comprender que la fe no consiste solo en esperar que se cumplan las promesas de Dios. También implica confiar en Dios incluso cuando la respuesta no es la que esperamos. Y aquí hay una parte difícil de entender. A veces oramos con fe, creyendo que Dios responderá de una determinada manera.
y luego la respuesta llega de una forma completamente diferente. O, en algunos casos, Dios dice, no. ¿Cómo podemos seguir teniendo fe incluso en estas situaciones? Siempre pienso en Pablo y la espina en la carne. Él oró, le pidió a Dios que le quitara esa carga, pero la respuesta de Dios no fue la que él esperaba. Dios no le quitó la espina. En lugar de eso, le dijo, «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Pablo comprendió que la voluntad de Dios era distinta de la suya, y en lugar de perder la fe, se hizo aún más fuerte. Aceptó que si Dios no iba a quitarle la espina, era porque allí había un propósito mayor, y confió en ello. ¿Y cuántas veces hemos orado por algo y la respuesta de Dios es diferente de lo que habíamos pedido? En esos momentos, nuestra fe se pone a prueba. Podemos elegir dudar, pensar que Dios no nos escucha, o podemos hacer como Pablo, confiar en que, aunque la respuesta no sea la que esperamos, Dios está obrando para nuestro bien. Es en esos momentos cuando la fe se vuelve más valiosa, porque nos ayuda a ver más allá de las circunstancias y a creer que Dios tiene el control, incluso cuando no lo entendemos todo. Si nos fijamos en la historia de Jesús, tenemos el máximo ejemplo de fe. En Mateo 8 hay un episodio que nos enseña mucho sobre cómo funciona la fe en la práctica. Un centurión que no pertenecía al pueblo de Israel acudió a Jesús pidiendo la curación de su criado, que estaba paralítico y sufría. Cuando Jesús se mostró dispuesto a ir a su casa para curar al criado, el centurión dijo algo sorprendente. «Señor, no merezco tenerte bajo mi techo, pero di una palabra y mi criado quedará sano». Mateo 8:8. ¡Qué fe! Este hombre creyó que una sola palabra de Jesús era suficiente para cambiar toda la situación. ¿Y sabes qué es lo más interesante? La Biblia nos dice que Jesús se sorprendió por la fe de este hombre. En ninguna otra parte de las Escrituras vemos a Jesús sorprenderse de esta manera por la fe de alguien. Incluso dijo, «En verdad os digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe como esta». Mateo 8:10. Y por supuesto, el siervo sanó. Este es un poderoso ejemplo de cómo la fe genuina mueve el corazón de Dios y trae respuestas. Ahora bien, cuando hablamos de fe, tenemos que recordar que no se trata solo de tener fe cuando todo va bien o cuando las respuestas llegan rápidamente. La verdadera fe brilla en las situaciones difíciles, cuando parece que Dios calla. ¿Has pasado alguna vez por momentos así? Yo sí, y sé lo difícil que puede ser seguir creyendo que Dios está actuando cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. Un ejemplo perfecto de esto es la mujer cananea de Mateo 15:21-28. Ella vino a Jesús pidiendo ayuda para su hija, que estaba siendo atormentada por un espíritu maligno. Ella vino a Jesús pidiendo ayuda para su hija, que estaba siendo atormentada por un espíritu maligno. Al principio, Jesús no pareció escucharla. Llegó a decir, «Solo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel». Pero la mujer no se rindió, siguió gritando y finalmente Jesús le dijo, «Mujer, qué grande es tu fe, que se haga lo que deseas». Y su hija quedó curada en ese momento. Esta historia nos enseña mucho sobre la perseverancia y la fe. La mujer cananea no se dejó desanimar por el aparente silencio de Jesús. Al contrario, insistió, creyendo que Jesús podía ayudarla y lo haría. Y su fe fue recompensada. A veces Dios pone a prueba nuestra fe, permitiéndonos esperar un poco más, perseverar en la oración para que podamos crecer espiritualmente. Y es en esos momentos cuando aprendemos a confiar de verdad en su voluntad y en su tiempo. This episode is brought to you by Espolón Tequila. Slow, sticky, snoozy. They call these the dog days of summer. But Espolón? They don't do boring. Welcome to the Marg Days. Espolón Tequila.
100% blue Weber agave, born to shake up your summer. Just add lime, agave, and a little attitude. Visit EspolonTequila.com. Espolon Tequila, 40% alcohol, volume 80 proof. Copyright 2025 Campari America, New York, New York. Drink responsibly. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Oh, Hilton Stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton Stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. Santiago 1:6-8 nos advierte de la importancia de orar con fe y sin dudar, pero pedid con fe, no dudando, porque el que duda es como la ola del mar, que se agita y es zarandeada por el viento, que no piense que recibirá nada del Señor. Esto nos muestra que la fe no es opcional en la oración, sino esencial. Cuando oramos con fe, estamos diciendo a Dios, confío en que tú tienes el control y sé que actuarás de la manera y en el momento adecuados. Por otra parte, orar sin fe es como plantar una semilla sin esperar que crezca. Y eso no tiene sentido, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Él escucha nuestras oraciones y que actúa, aunque no veamos los resultados inmediatamente. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe en la oración? En primer lugar, debemos recordar el carácter de Dios. Él es fiel, es bueno y siempre cumple sus promesas. A veces nuestra fe se debilita porque olvidamos quién es Dios en realidad. Cuando esto ocurra, recurre a la Biblia. Lee historias de fe, como las de Abraham, Moisés, David y tantos otros que confiaron en Dios y vieron cumplidas sus promesas. Medita en versículos como Romanos 8:28, que nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto nos ayuda a recordar que, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, Dios está obrando para nuestro bien. Además, pídele a Dios que fortalezca tu fe. ¿Recuerdas al hombre que le pidió a Jesús que curara a su hijo, pero le dijo, yo creo, ayúdame a vencer mi incredulidad? Marcos 9:24. Esa es una petición que nosotros también podemos hacer. Si sientes que tu fe se está debilitando, pídele a Dios que aumente tu confianza en Él. Él es fiel para responder a esa petición. Por último, no te rindas. Sigue orando, sigue confiando. Incluso cuando las respuestas no lleguen inmediatamente, la fe se cultiva en la perseverancia. Y recuerda, Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. Así que cuando reces, hazlo con fe. Dios te escucha y siempre responde de la manera y en el momento que es mejor para ti. Y antes de continuar, me he dado cuenta de que aún no has dejado tu like. Es muy importante que dejes tu like, porque ayuda a YouTube a seguir recomendando este contenido a mucha gente. Así que asegúrate de que estás ayudando a difundir la palabra de Dios, ¿vale? Cuando hablamos de oración, hay algo que nunca puede faltar: la fe. Y la fe es realmente el corazón de la oración. Es lo que da vida a nuestras palabras y transforma lo que sería solo una conversación con Dios en una poderosa conexión. Sin fe, orar sería como plantar una semilla sin creer que brotará. Incluso puedes plantarla, pero si no crees que algo crecerá de ella, lo cierto es que no habrá fruto. La Biblia es muy clara al respecto. En Hebreos 11:6 dice, sin fe
Es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan. No sé si alguna vez te has parado a pensar en este pasaje, pero nos enseña algo fundamental. Cuando te acercas a Dios, no solo necesitas creer que te escucha, sino también que te responderá. Y ahí es donde entra en juego la fe. Es esa confianza inquebrantable en que, aunque las circunstancias digan lo contrario, Dios está obrando a nuestro favor. Si pensamos en ejemplos bíblicos, uno de los más inspiradores es el de Abraham. Me gusta recordar la historia de Abraham porque es una verdadera lección de fe. Dios le prometió que haría de su descendencia una gran nación, pero había un pequeño detalle. Él y su mujer, Sara, eran ya muy ancianos y no tenían hijos. Imagínate la frustración. ¿Cuántas veces te has sentido así esperando algo que parecía imposible? Abraham tenía motivos para dudar, pero decidió creer. Romanos 4:20-21 nos dice que Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¡Qué increíble! Abraham no solo creyó, sino que estaba plenamente convencido. Eso es fe. Incluso cuando todos los hechos decían lo contrario, sabía que Dios tenía el poder de cumplir su promesa. Y Dios lo hizo. Sara dio a luz a Isaac, y ya conocemos el resto de la historia. Abraham se convirtió en el padre de una gran nación. Pero es importante comprender que la fe no consiste solo en esperar que se cumplan las promesas de Dios. También implica confiar en Dios incluso cuando la respuesta no es la que esperamos. Y aquí hay una parte difícil de entender. A veces oramos con fe, creyendo que Dios responderá de una determinada manera, y luego la respuesta llega de una forma completamente diferente. O en algunos casos, Dios dice no. ¿Cómo podemos seguir teniendo fe incluso en estas situaciones? Siempre pienso en Pablo y la espina en la carne. Él oró, le pidió a Dios que le quitara esa carga, pero la respuesta de Dios no fue la que él esperaba. Dios no le quitó la espina. En lugar de eso, le dijo, «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Pablo comprendió que la voluntad de Dios era distinta de la suya, y en lugar de perder la fe, se hizo aún más fuerte. Aceptó que si Dios no iba a quitarle la espina, era porque allí había un propósito mayor, y confió en ello. ¿Y cuántas veces hemos orado por algo y la respuesta de Dios es diferente de lo que habíamos pedido? En esos momentos, nuestra fe se pone a prueba. Podemos elegir dudar, pensar que Dios no nos escucha, o podemos hacer como Pablo, confiar en que, aunque la respuesta no sea la que esperamos, Dios está obrando para nuestro bien. Es en esos momentos cuando la fe se vuelve más valiosa, porque nos ayuda a ver más allá de las circunstancias y a creer que Dios tiene el control, incluso cuando no lo entendemos todo. Si nos fijamos en la historia de Jesús, tenemos el máximo ejemplo de fe. En Mateo 8, hay un episodio que nos enseña mucho sobre cómo funciona la fe en la práctica. Un centurión, que no pertenecía al pueblo de Israel, acudió a Jesús pidiendo la curación de su criado, que estaba paralítico y sufría. Cuando Jesús se mostró dispuesto a ir a su casa para curar al criado, el centurión dijo algo sorprendente. «Señor, no merezco tenerte bajo mi techo, pero di una palabra y mi criado quedará sano». Mateo 8:8. ¡Qué fe! Este hombre creía que una sola palabra de Jesús era suficiente para cambiar toda la situación. ¿Y sabes qué es lo más interesante? La Biblia nos dice que Jesús se sorprendió por la fe de este hombre. En ninguna otra parte de las Escrituras vemos a Jesús sorprenderse de esta manera por la fe de alguien. Incluso dijo, «En verdad os digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe como esta».
Mateo 8:10. Y por supuesto, el siervo sanó. Este es un poderoso ejemplo de cómo la fe genuina mueve el corazón de Dios y trae respuestas. Ahora bien, cuando hablamos de fe, tenemos que recordar que no se trata solo de tener fe cuando todo va bien o cuando las respuestas llegan rápidamente. La verdadera fe brilla en las situaciones difíciles, cuando parece que Dios calla. ¿Has pasado alguna vez por momentos así? Yo sí, y sé lo difícil que puede ser seguir creyendo que Dios está actuando cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. Un ejemplo perfecto de esto es la mujer cananea, de Mateo 15, 21 a 28. Ella vino a Jesús pidiendo ayuda para su hija, que estaba siendo atormentada por un espíritu maligno. Ella vino a Jesús pidiendo ayuda para su hija, que estaba siendo atormentada por un espíritu maligno. Al principio, Jesús no pareció escucharla. Llegó a decir, «Solo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel». Pero la mujer no se rindió. Siguió gritando y finalmente Jesús le dijo, «Mujer, qué grande es tu fe, que se haga lo que deseas». Y su hija quedó curada en ese momento. Esta historia nos enseña mucho sobre la perseverancia y la fe. La mujer cananea no se dejó desanimar por el aparente silencio de Jesús. Al contrario, insistió, creyendo que Jesús podía ayudarla y lo haría, y su fe fue recompensada. A veces Dios pone a prueba nuestra fe permitiéndonos esperar un poco más, perseverar en la oración, para que podamos crecer espiritualmente. Y es en esos momentos cuando aprendemos a confiar de verdad en su voluntad y en su tiempo. Santiago 1:6-8 nos advierte de la importancia de orar con fe y sin dudar. Pero pedid con fe, no dudando. Porque el que duda es como la ola del mar, que se agita y es zarandeada por el viento, que no piense que recibirá nada del Señor. Esto nos muestra que la fe no es opcional en la oración, sino esencial. Cuando oramos con fe, estamos diciendo a Dios, «Confío en que tú tienes el control y sé que actuarás de la manera y en el momento adecuados». Por otra parte, orar sin fe es como plantar una semilla sin esperar que crezca. Y eso no tiene sentido, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Él escucha nuestras oraciones y que actúa, aunque no veamos los resultados inmediatamente. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe en la oración? En primer lugar, debemos recordar el carácter de Dios. Él es fiel, es bueno y siempre cumple sus promesas. A veces, nuestra fe se debilita porque olvidamos quién es Dios en realidad. Cuando esto ocurra, recurre a la Biblia. Lee historias de fe, como las de Abraham, Moisés, David y tantos otros que confiaron en Dios y vieron cumplidas sus promesas. Medita en versículos como Romanos 8:28, que nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto nos ayuda a recordar que, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, Dios está obrando para nuestro bien. Además, pídele a Dios que fortalezca tu fe. ¿Recuerdas al hombre que le pidió a Jesús que curara a su hijo, pero le dijo, «Yo creo, ayúdame a vencer mi incredulidad»? Marcos 9:24. Esa es una petición que nosotros también podemos hacer. Si sientes que tu fe se está debilitando, pídele a Dios que aumente tu confianza en Él. Él es fiel para responder a esa petición. Por último, no te rindas. Sigue orando, sigue confiando, incluso cuando las respuestas no lleguen inmediatamente. La fe se cultiva en la perseverancia. Y recuerda, Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. Así que cuando reces, hazlo con fe. Dios te escucha y siempre responde de la manera y en el momento que es mejor para ti. Ahora que hemos hablado de la fe, no debemos olvidar un elemento esencial que debe acompañar a nuestras oraciones: la gratitud y la alabanza. ¿Te has dado cuenta
de que a veces somos rápidos para pedir a Dios, pero lentos para dar gracias. Sé que, en medio de las dificultades, es fácil centrarse solo en lo que falta, en lo que necesitamos o queremos. Pero la verdad es que cuando desarrollamos una actitud de gratitud en nuestras oraciones, nuestra perspectiva de la vida cambia por completo. La gratitud y la alabanza son como puertas que abren nuestra alma para darnos cuenta de lo mucho que Dios ya ha hecho por nosotros y nos siguen conectando con su corazón. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 4:6: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¡Qué interesante! Pablo no solo nos dice que recemos y pidamos, sino que lo hagamos con acción de gracias. En otras palabras, incluso antes de recibir la respuesta, debemos dar gracias a Dios. Eso es muy poderoso. Cuando das gracias a Dios antes de ver el milagro, estás mostrando tu confianza en su carácter y bondad. Uno de los mejores ejemplos de gratitud en la Biblia es David. Los salmos están llenos de oraciones de David y en casi todas ellas notarás que, independientemente de la situación, siempre se toma el tiempo para alabar y dar gracias a Dios. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me, and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops, lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker, and then I'll get back to it. David pasó por muchas dificultades, persecuciones, batallas, traiciones, pero siempre encontró motivos para dar gracias. En el Salmo 103, 1-2, David dice: Bendiga el Señor mi alma, y todo lo que está dentro de mí, bendiga su santo nombre. Bendice mi alma al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. David estaba enseñando a su propia alma a no olvidar las bendiciones de Dios, incluso en medio de las dificultades. Sabía que la gratitud tiene el poder de cambiar nuestros corazones, y eso es algo que deberíamos hacer constantemente. A veces nos acostumbramos a las bendiciones de Dios y dejamos de dar gracias por ellas. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Dios nos da salud, fuerza, una nueva mañana, y con el tiempo podemos dar todo esto por sentado. Pero cuando nos detenemos a pensar en cuántas bendiciones recibimos cada día, nuestra perspectiva cambia. La gratitud trae alegría. Cuando empiezas a dar gracias a Dios por lo que ya ha hecho, empiezas a ver la vida con otros ojos. Y curiosamente, cuando somos agradecidos, incluso nuestras oraciones cambian, porque empezamos a confiar más en Dios y a quejarnos menos. Jesús también nos dio un ejemplo increíble de gratitud. ¿Recuerdas la multiplicación de los panes y los peces? Antes de realizar el milagro y alimentar a miles de personas, Jesús hizo algo que parece sencillo, pero que es sumamente profundo. Dio gracias. Sí, antes de ver el milagro, antes de que los panes se multiplicaran, Jesús miró al cielo y dio gracias a su Padre.
Juan 6:11. Esto nos enseña algo importante. Incluso cuando todavía no vemos la respuesta de Dios, debemos dar gracias. Jesús sabía que el Padre proveería, y su oración de gratitud antes del milagro fue una demostración de fe. Otro momento notable de gratitud y alabanza en la vida de Jesús ocurrió en la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, hizo algo sorprendente. En lugar de empezar pidiendo a Dios que resucitara a Lázaro, Jesús dijo primero: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Juan 11:41. ¡Qué increíble! Jesús dio gracias a Dios incluso antes de que Lázaro resucitara. Tenía tanta confianza en el poder de Dios que su primera actitud fue de alabanza y gratitud. Y entonces ocurrió el milagro. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo puedo estar agradecido cuando estoy atravesando tantas dificultades? ¿Cómo puedo estar agradecido cuando la vida está llena de desafíos? Lo comprendo. Todos pasamos por momentos difíciles, pero es precisamente en esos momentos cuando la gratitud se hace aún más poderosa. La Biblia nos enseña en primera a los Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice que demos gracias por todo, sino en toda circunstancia. Esto significa que incluso en medio de las luchas podemos encontrar motivos para alabar a Dios. Tomemos como ejemplo a Pablo y Silas. Fueron encarcelados injustamente por predicar el Evangelio, y no era una prisión cualquiera. Estaban encadenados, en un ambiente oscuro y húmedo, ciertamente con dolor físico y emocional. Pero en lugar de quejarse o cuestionar a Dios, hicieron algo inesperado: comenzaron a alabar. La Biblia nos dice que hacia medianoche estaban orando y cantando himnos a Dios. Hechos 16:25. ¿Y saben lo que sucedió después? Dios respondió de forma extraordinaria. Un terremoto sacudió las prisiones, se soltaron las cadenas y no solo ellos, sino todos los prisioneros fueron liberados. La alabanza abrió las puertas de la prisión. Esto nos enseña que incluso en nuestras situaciones más oscuras, la alabanza tiene el poder de traer la liberación. ¿Y por qué es tan importante el elogio? Porque cambia nuestro enfoque. Cuando alabamos a Dios, dejamos de mirar nuestros problemas y empezamos a mirar quién es Dios. Él es Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Él es quien tiene el control de todas las cosas. Cuando alabamos, estamos reconociendo la grandeza de Dios y esto renueva nuestra fe y nuestra esperanza. La alabanza nos acerca a Dios y nos fortalece para afrontar cualquier situación. ¿Recuerdas a Josafat, el rey de Judá? Se enfrentaba a una situación imposible. 3 ejércitos estaban unidos contra Judá y no parecía haber ninguna posibilidad de victoria. ¿Qué hizo él? Rezó y buscó la dirección de Dios. Y la respuesta que recibió fue sorprendente. Dios le dijo que la batalla no era suya, sino del Señor. Así que, en lugar de preparar a sus soldados, los preparó para luchar. Así que en lugar de preparar a sus soldados para la lucha, Josafat hizo algo insólito. Organizó un coro de cantores para ir a la cabeza del ejército, alabando a Dios. 2 Crónicas 20:21. Y mientras alababan, Dios confundió a los enemigos que empezaron a luchar entre sí. Y Judá ganó la batalla sin ni siquiera tener que levantar una espada. Esto nos muestra el poder de la alabanza en nuestras batallas. La alabanza no es solo una forma de agradecer a Dios lo que ya ha hecho, sino también una poderosa arma espiritual. Cuando alabamos a Dios en medio de nuestras dificultades, estamos diciendo: Señor, confío en ti, incluso cuando no entiendo lo que está pasando. Sé que eres bueno y te alabo porque tienes el control de todo. Y a Dios le complace este tipo de fe y gratitud. Ahora, piensa conmigo. ¿Con qué frecuencia nos olvidamos de alabar y dar gracias?
Es fácil alabar a Dios cuando todo va bien, pero el verdadero reto es alabar incluso cuando las cosas no van como nos gustaría. Cuando desarrollas una vida de alabanza y gratitud, algo dentro de ti cambia. Y no se trata solo de lo que Dios hace, sino de quién es Dios. La alabanza nos acerca al corazón de Dios, recordándonos que Él es digno de toda alabanza, independientemente de las circunstancias. Así que la próxima vez que oras, intenta empezar con gratitud. Da gracias a Dios por lo que ya ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que está por hacer. Aunque aún no hayas visto la respuesta, da gracias. Aunque la situación parezca difícil, alaba. Porque, como hemos visto en los ejemplos de Jesús, Pablo y Silas, Josafat y tantos otros, la gratitud y la alabanza tienen el poder de transformar nuestras vidas y liberar la acción de Dios. Y más que eso, la alabanza nos transforma. Cuando empezamos a alabar a Dios en cada situación, desarrollamos un corazón más fuerte, más resistente y más lleno de fe. La alabanza nos enseña a mirar más allá de las circunstancias y a ver que Dios es más grande que cualquier problema al que nos enfrentemos. Y si empezamos ahora, detente un momento y piensa en todas las cosas por las que puedes dar gracias a Dios hoy. Puede ser algo sencillo, como el hecho de haberte despertado, o algo grande como una oración atendida. Lo importante es reconocer que Dios actúa siempre en nuestras vidas. Cuando haces de la gratitud y la alabanza una parte constante de tu oración, te acercas aún más a Dios y experimentas el poder transformador que proviene de esta conexión. Ahora que hemos hablado de la importancia de la fe, la gratitud y la alabanza, llegamos a otro aspecto esencial de la oración poderosa: la constancia en la oración. Esto es algo que puede resultar un poco difícil para muchos de nosotros, especialmente con el ritmo acelerado de la vida. A veces parece difícil encontrar tiempo para orar con regularidad y acabamos orando solo en momentos de crisis. Pero si nos fijamos en la Biblia, veremos que la constancia en la oración es fundamental para nuestro caminar con Dios. Cuando hablamos de constancia, nos referimos a mantener una vida de oración continua, independientemente de las circunstancias. El apóstol Pablo nos da una orientación muy clara en Primera a los Tesalonicenses 5:17, donde nos dice: orad sin cesar. ¿Ha pensado alguna vez en lo que eso significa? Parece imposible, ¿verdad? Orar todo el tiempo. Pero Pablo no está sugiriendo que permanezcamos de rodillas todo el día, repitiendo oraciones. Lo que quiere decir es que nuestras vidas deben estar en constante comunión con Dios, en cualquier situación. Me recuerda a Daniel. ¿Te has parado a pensar alguna vez en el increíble ejemplo de constancia en la oración que nos da Daniel? Era un hombre extremadamente ocupado, con un cargo de gran responsabilidad en el gobierno de Babilonia, pero aún así tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Pasara lo que pasara, Daniel se retiraba a orar de rodillas ante Dios. Daniel 6:10. E incluso cuando se promulgó un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel no cambió su hábito. Siguió orando como siempre, porque para él la comunión con Dios no era negociable. ¿Y qué sucedió? Daniel fue arrojado al foso de los leones. Pero mira, por su fidelidad, Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. Daniel nos enseña que una vida de oración constante puede librarnos de las situaciones más peligrosas. Dios honra a quienes le buscan con perseverancia. Ahora, puede que te estés preguntando, ¿pero cómo puedo orar todo el tiempo? Mi vida es tan ajetreada. Y lo entiendo perfectamente. Todos tenemos nuestras rutinas, responsabilidades y compromisos. Pero la constancia en la oración no significa necesariamente pasar horas en oración formal.
significa desarrollar una conciencia constante de la presencia de Dios. Es saber que puedes hablar con Dios en cualquier momento del día, ya sea durante una breve pausa en el trabajo, mientras conduces o incluso mientras haces tus tareas cotidianas. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Here's to quitting. Quitting the couch for a quick run. Quitting the snooze button for a morning workout. Quitting giving up after 2 weeks. You see, staying committed to your fitness goals isn't easy. But with Apple Watch, you don't have to do it alone. Because Apple Watch gives you real-time motivation, plus advanced metrics that track all your workouts, so you can stick to your New Year's fitness resolutions. And once and for all, quit quitting with Apple Watch. iPhone 11 or later required. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/fees-info. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. Tomemos como ejemplo a Nehemías. Era copero del rey de Persia, un cargo importante que implicaba estar cerca del rey en todo momento. Pero en medio de sus responsabilidades, cuando se enteró de la difícil situación que atravesaba su pueblo en Jerusalén, Nehemías oró. Y fue una oración rápida, allí mismo, en su corazón, antes de hablar con el rey. Nehemías 2:4 dice: Entonces oré al Dios del cielo. Esto nos muestra que no tenemos que esperar el momento perfecto para orar. Podemos y debemos estar siempre en espíritu de oración, listos para conectar con Dios en cualquier momento. ¿Y sabes qué es lo interesante? Cuando desarrollamos esta constancia en la oración, nuestra vida cambia por completo. Orar se convierte en algo natural, algo que hacemos sin darnos cuenta, porque somos constantemente conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús mismo nos enseñó la importancia de perseverar en la oración. En Lucas 18:1 contó la parábola del juez malvado, sobre una viuda que insistía una y otra vez para que el juez la escuchara y le hiciera justicia. El juez, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, acabó escuchando a la viuda simplemente por su persistencia. Y Jesús concluye la parábola diciendo que si hasta un juez malvado se dejó convencer por la insistencia, ¿cuánto más Dios, que es bueno y justo, no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? El punto central aquí es la persistencia. Jesús nos enseñó a no rendirnos. A veces las respuestas de Dios pueden tardar un poco, o pueden no ser como imaginamos, pero nuestra parte es seguir buscando. Y esta búsqueda constante, esta persistencia, es lo que muestra nuestra fe en acción. Recuerda que orar con constancia no consiste solo en pedir cosas a Dios todo el tiempo. Se trata de mantener una relación continua con Él. Así es como crecemos espiritualmente. Tal vez estés pasando por un momento en el que sientes que tus oraciones no son escuchadas o que las respuestas no llegan. Pero no te desanimes. Dios escucha y actúa en el momento oportuno. La Biblia nos recuerda en Isaías 40:31 que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas.
La constancia en la oración también consiste en esperar en el Señor. Y mientras esperamos, Él nos da fuerzas, renueva nuestra esperanza y nos prepara para recibir lo que ya nos tiene reservado. Otro versículo que me viene a la mente es Lucas 11:9, donde Jesús nos anima: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta. Obsérvese el uso de verbos en presente continuo. Esto sugiere acción continua, persistencia. No se pide una vez y se deja de pedir, se sigue pidiendo, buscando, llamando, y cuando llegue el momento, Dios responderá. Así que no subestimes el poder de la oración constante. Incluso cuando todo a tu alrededor parezca decirte que te rindas, sigue orando, sigue buscando. Recuerda a Daniel, Ana, Nehemías, Jesús. Todos ellos experimentaron el poder de una vida de oración constante. Y tú también puedes experimentarlo. No importa lo difíciles que parezcan las circunstancias, Dios escucha y es fiel para responder. Si quieres tener una vida de oración eficaz, adquiere el hábito de orar todo el tiempo. Crea momentos en tu día para hablar con Dios, pero más que eso, intenta vivir una vida en la que la oración sea una parte constante de todo lo que haces. Cuando lo hagas, verás cómo la oración constante transforma tu vida, fortalece tu fe y te abre el camino para experimentar el poder de Dios de maneras que nunca imaginaste. Ahora que hemos hablado de la constancia en la oración, pasemos a algo muy poderoso que puede transformar por completo nuestra vida de oración. Utilizar la palabra de Dios en nuestras oraciones. Esto es algo que muchas personas no hacen muy a menudo. Pero la verdad es que orar basándose en la Biblia, con las promesas y verdades de Dios, es una de las formas más efectivas de conectar con Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando oramos con la palabra de Dios, estamos alineando nuestras oraciones directamente con su voluntad. Y, como sabemos, Dios siempre cumple su palabra. Sé que a veces puede parecer complicado pensar en cómo utilizar exactamente la Biblia en la oración, pero permíteme que te lo explique de forma sencilla y práctica. La Biblia está llena de promesas, de verdades sobre quién es Dios y qué quiere para nosotros. Cuando tomamos estas verdades y las ponemos en nuestras oraciones, estamos declarando la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Dios honra su palabra. En Isaías 55:11, Dios dice: así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá el propósito para el que la envié. Esto significa que cuando oramos con la palabra de Dios, podemos estar seguros de que Él nos escucha y de que su palabra se cumplirá. Pensemos en un claro ejemplo bíblico: Jesús. Cuando fue tentado en el desierto por Satanás, ¿cómo respondió a las tentaciones? Con la palabra de Dios. En cada tentación, Jesús citó las Escrituras, mostrando que estaba anclado en la verdad de Dios y que ninguna mentira o tentación podía hacer tambalear su fe. Mateo 4:1-11. Jesús podría haber usado sus propias palabras. Después de todo, Él es el Hijo de Dios, pero eligió usar las Escrituras, enseñándonos la importancia de conocer la palabra y aplicarla a nuestras batallas espirituales y oraciones. Otra cosa interesante es que la Biblia nos ayuda a orar de una manera más específica. A veces puede que no sepamos qué o cómo orar, pero cuando profundizamos en la palabra de Dios, encontramos directrices claras. Un ejemplo está en Filipenses 4:6-7, donde Pablo nos enseña a no inquietarnos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Y la promesa que sigue es maravillosa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una promesa poderosa. Así que cuando estemos en momentos de ansiedad o preocupación, podemos orar así: Señor,
Tu palabra dice que no debo estar ansioso, sino que debo entregarte mis preocupaciones con acción de gracias. Así que hoy pongo todas mis preocupaciones en tus manos, creyendo que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. ¿Ves qué poderoso es usar la palabra en la oración? Simplemente le pedimos a Dios que cumpla lo que ya ha prometido. Otro ejemplo que siempre me llama la atención es el de Josué. Cuando estaba a punto de asumir el liderazgo de Israel tras la muerte de Moisés, debió de ser un momento de gran presión y temor. Pero Dios le dio a Josué una palabra concreta: no te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no desmayes ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esta fue la promesa de Dios a Josué. Pero ¿sabes qué? Esta promesa también es válida para nosotros hoy. Cuando nos enfrentamos a momentos de miedo o incertidumbre, podemos orar con esta promesa. Podemos decir: Señor, tu palabra me dice que sea fuerte y valiente, porque tú estás conmigo donde quiera que vaya. Así que hoy te pido que me des valor, que me fortalezcas, porque confío en que estás a mi lado en cada paso del camino. Es increíble cómo orar con las promesas de Dios nos da una confianza renovada, porque estamos basando nuestra oración en algo que Dios ya nos ha garantizado. Ahora, quizá te preguntes, ¿cómo puedo encontrar las promesas adecuadas para mis oraciones? Una buena manera de empezar es dedicando más tiempo a la lectura de la Biblia. Cuanto más conozca la palabra de Dios, más recordará las promesas y más fácil le resultará aplicarlas a sus oraciones. Además, puedes buscar versículos que se ajusten a tus necesidades específicas. Por ejemplo, si tienes un problema económico, puedes orar basándote en Filipenses 4:19, que dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. O si necesitas curación, puedes basarte en Isaías 53:5, que nos recuerda que por sus heridas hemos sido curados. Son promesas que podemos reclamar en nuestras oraciones. Otro ejemplo maravilloso que veo en la Escritura es el de David, que oraba a menudo basándose en la palabra de Dios. En el Salmo 119:11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Ford was built on the belief that the world doesn't get to decide what you're capable of. You do. So, ask yourself, can you or can't you? Can you load up a Ford F-150 and build your dream with sweat and steel? Can you chase thrills and conquer curves in a Mustang? Can you take a Bronco to where the map ends and adventure begins? Whether you think you can or think you can't, you're right. Ready, set, Ford. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. When you own your own business, you need to keep things moving. Need to book a last-minute flight? Earn a $300 travel credit to cover that. Need to take a meeting before takeoff? Do it from the comfort of the Chase Sapphire Lounge by the club. Need to catch your breath before you board? Done. With $2,500 in annual value, the new Chase Sapphire Reserve for Business is the card that gives back all you put in. Visit chase.com/reserve business to learn more. Cards issued by JPMorgan Chase Bank, N.A. member FDIC, subject to credit approval. Terms apply. Esto nos muestra que David comprendía la importancia de conocer y guardar la palabra de Dios, porque le guiaba y le ayudaba a vivir de un modo que agradaba a Dios. Y en el mismo libro de los Salmos, vemos a David citando repetidamente las promesas de Dios y utilizándolas en sus oraciones.
No se limitaba a pedir ayuda, sino que siempre recordaba a Dios sus promesas y se apoyaba en ellas para fortalecer su confianza. Y no debemos olvidar el Salmo 23, donde David ora con una confianza inquebrantable en la provisión y protección de Dios. Comienza diciendo: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Se trata de una declaración poderosa, una oración que refleja una confianza total en Dios como nuestro proveedor y guía. El Salmo 23 es un ejemplo clásico de cómo podemos orar basándonos en lo que ya sabemos que Dios es y hace por nosotros. Cuando oras con la palabra de Dios, estás basando tu fe en algo que es inmutable. En lugar de confiar en tus sentimientos, tus circunstancias o lo que ves, confías en las promesas de Dios. Y eso marca la diferencia. A menudo, cuando atravesamos dificultades, nuestros sentimientos pueden engañarnos. Podemos sentirnos abandonados, olvidados o dudar de que Dios nos escuche de verdad. Pero la palabra de Dios es como un ancla que nos mantiene firmes, incluso cuando los vientos de la adversidad intentan derribarnos. Otro pasaje que me gusta mucho está en Juan 15:7, donde Jesús nos dice: «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que queráis y se os concederá». Fíjate qué poderoso es eso. Jesús está diciendo que cuando sus palabras, es decir, sus promesas y enseñanzas, permanecen en nosotros, nuestras oraciones se vuelven más eficaces. Esto se debe a que, al estar tan conectados con la palabra de Dios, comenzamos a orar de acuerdo con su voluntad, y así vemos que las respuestas se materializan en nuestras vidas. Así que si quieres que tus oraciones sean poderosas, empieza a usar la palabra de Dios en ellas. No importa cuál sea tu situación: ansiedad, miedo, duda, problemas financieros, salud. Hay una promesa de Dios para cada una de estas áreas, y cuando oras basándote en estas promesas, estás afirmando tu confianza en un Dios que es fiel y que nunca deja de cumplir su palabra. La próxima vez que oras, empieza por un versículo. Busca en la Biblia una promesa que se relacione con lo que estás viviendo y úsala como base para tu oración. Verás cómo cambia la forma en que te sientes, porque estarás orando con la certeza de que Dios ya ha hablado sobre el asunto y que Él tiene el control. Pedir con humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Creo que este punto es uno de los más difíciles, porque a menudo, cuando oramos, tenemos deseos concretos en el corazón. Queremos que Dios satisfaga nuestras necesidades o cambie determinadas situaciones, lo cual es completamente natural. Al fin y al cabo, la oración es el medio por el que nos acercamos a Dios y le presentamos nuestras súplicas. Pero hay una diferencia entre orar con fe y confianza y orar de forma egoísta, como si exigiéramos que Dios haga exactamente lo que nosotros queremos. Aquí es donde entran en juego la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Una de las cosas más hermosas de la oración es cuando aprendemos a orar con un corazón humilde, reconociendo que, aunque tengamos nuestros deseos, la voluntad de Dios siempre es mejor. Esto significa que, cuando oramos, tenemos que estar dispuestos a aceptar que Dios responda de un modo que no esperamos, o incluso que diga no o todavía no. Y no es fácil, ¿verdad? A veces, la respuesta de Dios puede ser diferente de lo que imaginamos, pero cuando nos sometemos a su voluntad, demostramos que confiamos en su plan, independientemente de lo que decida. ¿Cuántas veces oramos por algo que realmente queremos y cuando la respuesta no es lo que esperábamos, nos sentimos frustrados? Pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios lo ve todo. Él sabe lo que es mejor para nosotros y su sabiduría va mucho más allá de nuestra comprensión. Un versículo que nos ayuda a entender esto está en Isaías 55, 8-9, donde Dios nos dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos».
Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos recuerda el plan de Dios. Esto nos recuerda que el plan de Dios es más grande de lo que podemos ver. Él sabe lo que necesitamos, incluso cuando nosotros no lo sabemos. Ahora bien, cuando hablamos de orar con humildad, también implica reconocer que no tenemos el control de todo. A menudo intentamos llevar las riendas de nuestras vidas, pero la verdad es que Dios tiene el control. Y cuando reconocemos eso, podemos descansar en el hecho de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Otro aspecto de la humildad en la oración es no insistir en nuestra propia voluntad hasta el punto de ignorar lo que Dios está tratando de decirnos. A veces podemos estar tan centrados en lo que queremos que nos olvidamos de preguntar a Dios lo que Él quiere. Ahora bien, cuando pensamos en la sumisión a la voluntad de Dios, esto no significa que debamos dejar de pedir o desear cosas. A Dios le importan nuestros deseos y nuestras necesidades. Filipenses 4:6 nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Pero al mismo tiempo debemos tener siempre presente el ejemplo de Jesús en Getsemaní. No hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es la clave. Podemos pedir, podemos orar por lo que está en nuestro corazón, pero siempre con la disposición de aceptar el plan de Dios, aunque sea diferente del nuestro. Tal vez estés pasando por una situación difícil en este momento y has estado orando por una respuesta específica. Quiero animarte. Sigue orando, sigue buscando, pero hazlo con un corazón sumiso, confiando en que Dios sabe lo que es mejor para ti. Él ve lo que tú no ves y está obrando en tu favor. La sumisión a la voluntad de Dios no es debilidad. De hecho, es un signo de fortaleza, porque demuestra que confías plenamente en el Dios que te ama y cuida de ti. Cuando oramos con humildad, reconociendo que Dios sabe más que nosotros, nos liberamos de la carga de intentar controlarlo todo. Podemos descansar en la certeza de que, sea cual sea la respuesta de Dios, será la mejor. Y eso trae una paz increíble a nuestros corazones. Ahora asegúrate de suscribirte al canal para recibir más contenido relacionado con este tema. Si este video fue edificante para ti, también lo será para otros. Así que no olvides compartirlo. Que Dios te bendiga abundante. Get clarity on what's happening in women's sports with She's Not Next, She's Now from The Gist. It's a new podcast series from The Gist of It that breaks down new and emerging women's leagues. Understand what's changing, what's launching, and what it all means. With so many leagues popping up, it's easy to feel overwhelmed. Each episode explains the moving parts clearly without assuming insider knowledge. Listen to She's Not Next, She's Now from The Gist of It wherever you get your podcasts. That's She's Not Next, She's Now from The Gist of It.